Estamos comenzando Cristianos para el siglo XXI, un espacio de conversación que semana a semana llega por las ondas de Radio Encuentro y que también nos siguen también nuestros amigos a través de Facebook Live. Hoy estamos conversando y vamos a conversar de un tema súper interesante, así que vamos a ir partiendo desde ya presentando a nuestra invitada. Ella es Magdalena Lira, directora de la Fundación de la Iglesia que Sufre en Chile. Magdalena, ¿cómo estás? Muy bien, José. Hola, Yolanda. Y un saludo a quienes nos están escuchando o por Facebook o a través de la radio. Yolanda, ¿y tú cómo estás hoy día? Hola, muy bien, chiquillos. Bienvenida Magdalena a nuestro humilde programa hecho con mucho cariño y saludos obviamente a todos nuestros auditores, fieles auditores del día domingo, ¿cierto? A través de Radio Encuentro y obviamente a nuestros seguidores de la fanpage Cristianos para el siglo XXI y para la página también de la radio. Feliz de poder compartir con ustedes y obviamente como siempre cada domingo con un gran tema y una interesante invitada. Hoy eres bendito entre las mujeres. Así es, así que un mayor regalo va a ser este programa, que vamos a abordar un tema muy interesante, siento yo, que tiene que ver con este informe que se acaba de entregar sobre libertad religiosa en el mundo, donde se advierten las graves amenazas a este derecho fundamental. Y además también vamos a tocar que por primera vez Chile también aparece también en uno de los rangos. Entonces, por eso invitamos especialmente a Magdalena para que nos cuentes un poco de qué se trata este informe, cuándo nace, cómo se presenta en Chile. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que me dan de poder contar sobre los resultados de este informe. Este informe se llama el Informe sobre la Libertad Religiosa en el Mundo. Es importante aclararlo porque es en el mundo, es un informe que analiza la situación, el respeto o no respeto de la libertad religiosa en 196 países, en todos los países del mundo, país por país. Y además, que es muy importante decirlo, analiza no solo lo que ocurre con los cristianos, sino que con todas las religiones, porque finalmente un país donde no se respeta la libertad religiosa, aunque sea de una minoría a la cual yo no pertenezco, me puede afectar y me debiera también afectar a mí. Este informe se hace cada 2 años, es un informe que se hace a nivel mundial, hay más de 40 personas que trabajan en preparar los informes y evaluar la situación. Este año, el día el día martes, lanzamos la edición número 15 del informe, que comprende desde el año 2018 hasta el 2020. O sea, todo lo que ahí se analiza es ese periodo de tiempo. Y, y antes de meternos como más en el tema de los resultados, me gustaría hacer como una aclaración, que a veces nosotros hablamos de libertad religiosa y no entendemos mucho a qué nos referimos. Eh, para mí, por ejemplo, antes de entrar a trabajar en la fundación, como que la libertad religiosa era solo la posibilidad que uno tenía de ir el domingo a misa, por ejemplo. La libertad religiosa es mucho más que eso. La libertad religiosa es la libertad que tenemos todos nosotros. Implica la libertad de manifestar tu fe de manera privada, es decir, con tus hijos, con tus niños, con tu familia, y también, que es muy importante, de manera pública. Pero no solo implica que te dejen ir a la iglesia, sino que implica mucho más, por ejemplo, las procesiones, etcétera, todas las manifestaciones públicas, poner un pesebre, no sé, en tu plaza, en el lugar que tú quieras, y así a lo mejor alguien de la tradición judía también pondrá su símbolo, y quiero formar a mis hijos en los valores católicos y quizás quiero meterlos a un colegio católico. Entonces, si se fijan, implica también la libertad de enseñanza, de que la iglesia católica, la iglesia evangélica o también un grupo de laicos o de personas que sin ninguna religión puedan hacer un colegio donde sus niños vayan y se eduquen en lo que ellos crean. Implica la libertad de expresión, porque tú tienes que tener la libertad de manifestar lo que te pueden obligar. Si si tú eres católico, no te pueden obligar a practicar eutanasia, por ejemplo. Entonces, es un derecho que a veces nosotros lo restringimos como solamente al poder ir a misa, pero que abarca muchísimo más que eso, y eso es importante tenerlo en cuenta, y por eso la Fundación hace este informe, porque realmente queremos llamar la atención y crear conciencia de que el derecho a la libertad religiosa es un derecho humano básico de cada uno de nosotros, de cada persona que en este momento nos está escuchando en la radio.
Sí, Hay que respetarle su derecho a la libertad religiosa. sí, interesante lo que planteas porque estoy pensando lo siguiente, pareciera ser que fuera un derecho que estuviera más instalado en nuestra cultura o en las distintas culturas. Cuando uno habla de libertad, pareciera que la libertad fuera algo más común, que uno pudiera ver en el mundo, considerando todo este trabajo que se ha hecho a nivel mundial sobre el tema de los derechos humanos. Pero cuando vemos las cifras que este informe nos entrega en este tiempo, cuando hablamos de libertad religiosa, como que los resultados, a mí la verdad me sorprendieron. O sea, eh, pensar que, según el informe tengo entendido que uno de cada 3 países, esta libertad está de alguna manera coartada, es llamativo. Y Mm, es tremendo, porque también el objetivo de hacer el informe cada 2 años es permitir un tiempo para ir evaluando cómo se van desarrollando las situaciones, porque obviamente a lo mejor una situación puede ir para mejor o puede ir lamentablemente para peor. Y este año el resultado es que la libertad religiosa ha empeorado, el mm, respeto a la libertad religiosa en el mundo. Y ahí tenemos un signo súper preocupante. Tú decías uno de cada 3 países. Eso significa que hay gente, específicamente son 5.200 millones de personas, si sumamos la población de esos sí. países, 5.200 millones, o sea, tratemos de imaginar, es un número como que uno no lo imagina, es gigantesco. Mm, 5.200 millones de personas viven en países donde, en distinto grado, evidentemente hay países que son donde hay persecución, otros que tienen una persecución más leve, etcétera, pero viven en lugares donde no se respeta la libertad religiosa. O mm, sea, es un tema que uno dice, estamos en el siglo XXI, lo que tú decías, mm, José, están las Naciones Unidas, nos hablan de los derechos humanos, etcétera, pero ¿qué pasa con el derecho a la libertad religiosa de las personas? Y mm. tenemos que prácticamente la mitad del planeta vive en lugares donde no se respeta este derecho. Sí, y a mí ese es un tema como te decía, me llamó mucho la atención. Y una de las cosas que me llamó la atención del informe fue que también abordaron todo lo que tenía que ver con la inteligencia artificial y cómo a Sí, través, sí, y cómo a través de los distintos países, los estados, eh, hay grupos de interés o de poder también, donde también la están utilizando como formas de coartar la libertad. así es, y específicamente en el caso de China. Bueno, todos conocemos China, es un Mm, país gigantesco, el país más poblado del mundo, o el segundo, ahí se están peleando con India, no sé cuál es. China tiene un gobierno autoritario que controla, pero absolutamente la libertad religiosa. O sea, la Iglesia Católica existe una iglesia clandestina que perseguida y la que quiere ser fiel al Papa y a Roma, y hay una iglesia oficial que es controlada por el gobierno. ¿Y cómo lo está haciendo ahora el gobierno para ver, en el fondo, quiénes participan en las iglesias, con qué intensidad, etcétera? Han instalado muchísimas y millones de cámaras, o sea, son como las cámaras de seguridad, imaginémonos, mm, pero que te reconocen el rostro, son mucho más precisas, son como las de las películas, una locura, porque acá la cámara de seguridad te muestra la imagen, ahí te pueden, según el rostro, te identifican el rostro y saben, ah, ella es Magdalena Lira, y mm, están instaladas en muchísimas partes, también tienen sistemas para, en ciertos lugares, si tú vas con tu celular, todo el mundo tiene celulares inteligentes, que son básicamente los que tienen internet, digamos, mm, esos se consideran inteligentes, entonces pueden rastrear los datos, pueden encapsularse de alguna manera y sacar los datos y saben tú con quién tú has conversado, etcétera. Entonces eso sirve para ver, por ejemplo, las personas católicas, ¿a qué iglesia van? ¿A la perseguida o a o a la oficial? ¿Con mm. qué Claro. frecuencia? ¿Es una persona que es de misa diaria o es una persona que va solo para las fiestas importantes, por ejemplo? Como en todas partes, los católicos tienen distinto nivel de compromiso y de asistencia. Entonces, rápidamente pueden armar tu perfil para ver, en el fondo, qué tan religioso eres tú. Y existe en gran parte de China un sistema de créditos que se dan a los buenos ciudadanos según su comportamiento. Y eso se va Ya. viendo según, no sé, si tú pagas lo que tienes que pagar, si no has caído detenido, no sé qué, pero también una de las formas es saber qué tan religioso puedes ser tú. Y es brutal. Tenemos sacerdotes, tenemos obispos en China que están detenidos
algunos en arrestos domiciliarios, otros no se sabe dónde, y los cristianos en China tienen muchas dificultades para vivir su fe. Y por otro lado, la iglesia oficial ha tenido que someterse de alguna manera al gobierno, pero para poder también llegar a más gente. Pero también tenemos esta iglesia clandestina que no ha transado, donde tenemos seminaristas que de día trabajan como cualquier persona de nosotros, y en la noche se dedican a estudiar los estudios para ser sacerdotes. Entonces la situación es brutal y tienes como este ojo de las películas de terror que uno pues, pensaría que no son verdad, que te está mirando y está viendo en el fondo qué tanto participas tú en una determinada comunidad. Lo que viven los cristianos en China es brutal, es muy fuerte. Sí, Y así en el mundo, perdona José, di. no, es que estaba pensando, por ejemplo, hace poco para el día en Semana Santa, el miércoles santo específicamente, estuvo el nuncio apostólico en una reunión con el clero diocesano, específicamente con los sacerdotes, antes de la misa crismal. Y claro, y él también le contó las experiencias que él tuvo estando en otros países, y contaba también algunas de estas experiencias también, de lo complejo que es vivir la fe en países, por ejemplo, musulmanes, que también ahí, tal como lo comentaban en el informe, de cómo ellos han ido de alguna manera agudizando y aumentando las restricciones hacia la religión en general. O sea, porque cuando pensamos sobre este informe, tal como tú lo comentaste muy claramente al principio, no estamos hablando solo de restringir la libertad a los católicos, sino que finalmente es la restricción de una libertad y de un derecho hacia todos. Así es, tenemos los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que parte por el derecho a la vida, y de ahí se desglosan varios más, y el derecho a la libertad religiosa está contenido ahí desde el año 1948, como un derecho de toda persona humana, da lo mismo la raza, la pertenencia lingüística, el lugar donde vive, etcétera, pero eso no se cumple, y no se cumple de manera dramática. En los países de mayoría musulmana, como decías tú, se viven situaciones muy difíciles, también dependiendo de cada uno de los países, y quiero hacer una aclaración, porque hay que distinguir los musulmanes moderados, que son aquellos musulmanes, personas que siguen la religión musulmana, que conviven con otras personas y toleran la diferencia, pero existen también los fundamentalistas musulmanes, y ahí está el problema. El nuncio apostólico que está ahora en Chile fue nuncio en Irak, antes de venir a Chile. Irak es uno de los países donde se ha vivido una de las persecuciones más fuertes. A diferencia de China, no por el Estado, no es el Estado, el gobierno con todo su aparataje, el que está controlando eso. En el caso de Irak, apareció un grupo que ustedes deben recordar, el Estado Islámico o el ISIS, un grupo terrorista de fundamentalistas islámicos, que se tomaron todo el norte de Irak. Imagínense es como tomarse el norte de Chile. Y le dijeron a la gente que vivía en ese sector, bueno, si tú te quedas acá, tienes que compartir mi creencia, mi Islam y mi forma de entenderlo. Y a los cristianos les daban 3 alternativas. O se convertían al Islam, pero a ese Islam, a la rama fundamentalista, pero en el fondo tú tenías que dejar tu religión, dejar lo que tú creías, o pagabas un impuesto o te mataban. Y los cristianos tuvieron que salir arrancando. Estamos hablando, esto fue entre el año 2014 y 2017. No estamos hablando, porque cuando uno escucha esto, tiende a pensar como que pasó hace cientos de años. No, pasó ahora. O sea, en lo que es la historia no significa nada. Y ahora los cristianos lentamente, gracias a Dios, el Estado Islámico se ganó territorio, en el fondo, lo vencieron, y los cristianos lentamente han ido recuperando sus hogares, volviendo a sus lugares, etcétera, pero con una sensación de inseguridad brutal. Porque en este caso, si bien el gobierno dice yo voy a proteger a las minorías religiosas, en este caso los cristianos, está lleno de gente que todavía comparte esa visión fundamentalista. Tú a lo mejor no sabes si tu vecino comparte esa visión y en el fondo quiere exterminarte.
Entonces, cuando hablamos de persecución religiosa, y eso me gustaría como distinguirlo, estamos hablando realmente de que en este momento hay cristianos que están en riesgo en su vida. No es que estén viviendo una situación difícil, son cristianos que viven en países donde ya sea el Estado o grupos terroristas como este Estado Islámico buscan exterminarlos de frentón, que ya no existan, buscan que se vayan, echarlos de ese territorio. O sea, es como que nosotros un día nos dijeran todos los católicos de Chile se van a donde sea, pero se van, no pueden quedarse en Chile. O buscan someterlos a través de las leyes, como ciudadanos de segunda categoría. Y en esa situación viven, o sea, la situación en que, de persecución son 26 países en el mundo. 26 países, es una cifra altísima. Alberga al 51% de la población, porque son justamente los países con más gente, India, Pakistán, China, etcétera, más otros más, pero la mitad de la población vive en países donde la libertad religiosa es perseguida, o sea, así de simple. Y existen otros 36 países que tienen una categoría más baja, que son discriminados, que se vulnera de una manera más pequeña la libertad religiosa. Como ejemplos puntuales, por ejemplo, países en que está prohibido la conversión, o sea, cambiarte de una religión a otra. Países como Egipto, donde construir una iglesia, lograr el permiso para construir una iglesia es subir una montaña gigante por las trabas burocráticas, etc. Sin embargo, si tú quieres hacer una mezquita, no hay ningún problema. Entonces, de alguna manera, esos derechos que, claro, no están poniendo en riesgo tu vida, evidentemente te dificultan la práctica religiosa. Países como Nepal, que en su constitución prohíben el proselitismo, es un país de mayoría hindú. ¿Qué significa eso? Que dicen, aceptamos que viva gente de otras religiones, pero tú como católico, no, o sea, no se te ocurra, porque está penado por ley, salir a evangelizar, por ejemplo. Tú puedes estar en tu casa, tener la imagen de la Virgen, por ejemplo, rezar en familia, etcétera, pero no puedes invitar a otras personas, si es el mes de María, por decir algo. Claro. Hay un riesgo ahí de que si llegan a pensar que tú estás tratando de atraer gente a tu, perdón, pasó un hijo mío por atrás, el trabajo telemático. Si tú tienes el riesgo de, perdón, se me fue la onda, pero básicamente es eso, que en el fondo tú no puedes hacer ninguna acción que puedan pensar que tú estás tratando de convertir a otra persona. Y si una persona se te acerca y te pregunta por tu religión, oye, quiero saber más, no sé qué, o sea, olvídate de contestarle porque te estás poniendo en riesgo. Entonces, eso es lo que se vive en países donde hay discriminación en distintos grados, pero que cohíben, producen miedo, producen temor. Hay gente que se siente relegada a ser como una segunda categoría, y otros países también que si tú eres cristiano, por ejemplo, no vas a poder acceder a buenos trabajos porque eres cristiano. Entonces hay distintas formas en que se coarta la libertad religiosa de las personas. Yolanda, tú también estuviste viendo, porque, bueno, además este informe fue transmitido por las redes sociales, por YouTube específicamente, que también ahí está todo claramente, todo esto que estamos conversando, también si alguien quiere ingresar, también lo va a encontrar en este informe. Tú también me comentaste que también lo estuviste viendo, y ¿qué te pareció muchas de las cosas que hubo, muchas de las Sí, yo presentaciones que se hablaron? estuve el martes conectada ahí en la tarde-noche ya, viendo a Magdalena, así con toda su experticia explicando, pero la verdad es que a mí me impactó, por ejemplo, el testimonio del primer sacerdote que habló, que vivía ahí, que habían asesinado a su hermano, ¿me entiendes? Entonces yo pensaba, mientras tú hablabas y analizabas los datos, qué sé yo, qué terrible y qué impotencia, ¿me entiendes?, de no poder manifestarnos, ¿me entiendes? Y uno, como dices tú, uno nunca puede creer que en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, estén pasando estas cosas, y además en tantos países, porque por ejemplo yo lo veía así súper lejano, para mí eran como datos históricos, nunca de verdad pensé, cuando yo vi el mapa que tú presentaste, donde aparecían la cantidad de países, el porcentaje, de verdad es impresionante poder creer
que a la gente se le coarte por su, no sé, por elección religiosa. Eso de verdad te juro que no me cabe en la cabeza. Y yo también hacía el parangón de pensar, pucha, nosotros en Chile tenemos libertad de culto y tampoco la aprovechamos. Entonces, ¿me entiende? Existe una dicotomía ahí entre, pucha, de los derechos, los deberes, lo que yo puedo hacer. Entonces, también, no sé, pensar y replantearle a las personas que nos están escuchando y viendo, mira, qué importante que en Chile, a pesar de todos los problemas que tengamos, no tenemos ese tipo de problema tan terrible. Ya, y de hecho compartimos con otros cristianos, no quizás todos los preceptos, pero sí nos sentimos un poquito unidos, y eso es tan bonito. Pero lo otro, te juro que a mí me dejó impactada, de verdad que sí. Magdalena, en parte del informe que yo estuve revisando también, hablaban de cómo había afectado la pandemia también, esta situación, por todo el tema de las cuarentenas y también el tema de los desplazamientos. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, la pandemia, esta terrible pandemia que estamos viviendo, que ya llevamos más de un año, no solo en el mundo, en Chile también, o sea, ya ha afectado claramente todos los derechos de las personas en distintos modos, o sea, el derecho a desplazamiento, reunión, etcétera. Pero uno de los derechos que también ha sido fuertemente afectado y del cual tampoco se ha hablado tanto es el derecho a la libertad religiosa. La pandemia también ha afectado eso, porque en varios países, por ejemplo, ha sido muy estricto el tema de los aforos, o sea, la cantidad de gente que puede ir a una iglesia. Sin embargo, para reactivar la actividad económica, que también es importante y todos lo entendemos, se abren malls, se abren cines, teatros, etcétera. Entonces, son muchos los países, nosotros lo vivimos también hace poco, que han vivido esa como dicotomía de, en el fondo, ya, se puede reunir más gente, nosotros tenemos a lo mejor una iglesia muy grande y nos dejan solo 5 personas o solo 10 personas. De alguna manera eso lo ha limitado. También ha habido situaciones más extremas, por ejemplo, en algunos países, específicamente en Pakistán, en Asia, que es un país de mayoría musulmana, en un comienzo se le negó ayuda humanitaria a los cristianos. Igual que en todo el mundo, el COVID produjo no solo daño a la salud, sino que a la economía de millones y millones de personas. Y también hubo que empezar ahí, como en Chile y como en otros países, con campañas de ayuda de cosas prácticas, de cajas de comida. Estamos hablando de ese tipo de ayuda, una ayuda, no fondos, sino que ayuda concreta para sobrevivir. Y hubo un momento, en un principio, en que algunas ONG solo le daban esta ayuda existencial de sobrevivencia a personas musulmanas. Hubo una denuncia a nivel mundial de esto y esto se revirtió. Pero igual, te fijas, ahí vemos lo que hablábamos, que en algunos lugares los cristianos son, o sea, imagínense la dificultad de no poder tener el alimento. Y también otros países, como en el caso, por ejemplo, de África, o el caso de aquellos países que viven en una guerra, como el caso de Siria, lamentablemente, o que viven situaciones muy límite. ¿Qué ha pasado? Que al igual que en Chile, el ejército, la policía, todo el mundo, las autoridades, todos se han volcado al tema COVID, a repartir alimentos, a ayudar, que las vacunas ahora, que esto, que lo otro. Entonces, ese vacío que ha quedado, porque el ejército, por ejemplo, está controlando que la gente no salga y todo eso, en otros lugares del mundo se ha aprovechado, sobre todo por los grupos yihadistas islámicos en África, para empezar a tomarse pueblos, empezar a tomarse ciudades, etcétera, y así van conquistando más y más territorios. ¿Por qué? Porque antes el ejército que podía estar ahí o la policía que estaba en un determinado lugar tuvo que partir a la ciudad o a otras partes a ayudar a desplazar alimentos, a todo lo que implica esta terrible tragedia que estamos viviendo. Entonces, la libertad religiosa también ha sido terriblemente afectada por el COVID. Sí, a mí, yo te escucho a ti y uno puede ver, tal como decía Yolanda, un tema pareciera ser como tan ajeno, pero al escuchar el informe, al ver el informe, uno se da cuenta, además de lo dinámico que ha sido en muchos países, que en uno de los países que tú comentabas que habían pasado del color amarillo, por darlo algún ejemplo, en el sentido de que restringían algunas y en 2 años habían pasado rápidamente a tener restricciones muy grandes. Pero llevándolo un poco a una realidad un poco más local,
aquí en Latinoamérica han detectado algunos casos más allá, no pensando, yo entiendo que, por ejemplo, se le han puesto demasiadas restricciones, siento yo, a la iglesia con respecto a los aforos. Por ejemplo, hay templos que son lo suficientemente grandes que 10 personas quedan volando, por ocupar una expresión muy coloquial. Que podrían perfectamente haber más y no haber ningún problema de eso. Pero más allá de eso, ¿ustedes habían detectado algún tipo de restricciones? Sí, lamentablemente Latinoamérica, si bien está mejor, la situación de Latinoamérica es muchísimo mejor que la que puede ocurrir en África o en Asia, gracias a Dios, estamos bien, hay situaciones preocupantes. Y lamentablemente Chile aparece también como una situación Sí. preocupante. Todo esto es al margen del COVID. Este año, por primera vez, el informe tenía siempre tres categorías: los países que estaban bien, en los cuales no pasaba nada; los países donde hay discriminación, o sea, hay leyes, como les decía, concretas; y los de persecución, ya donde Ya. se escapa, en el fondo, del control. Ya. Pero este año se agregó una nueva categoría, que son aquellos países, de hecho es con una lupa, es como, Ya. ojo, porque si esto sigue así, podemos llegar rápidamente a discriminación, al primer nivel malo, digamos. Y en Latinoamérica, bueno, se ha detectado dificultades respecto a la libertad religiosa muy fuertes en Cuba, que sabemos que viene saliendo un régimen comunista. Si bien la iglesia ahora en este momento tiene muchísima más libertad, y de hecho, producto de la pandemia, en Semana Santa por primera vez se transmitió por la televisión nacional de Cuba las Ya. celebraciones. O sea, hay mucha más libertad. Es un país que todavía no se puede decir que la libertad religiosa está como nos gustaría. Nicaragua, Venezuela, esos son los otros dos países donde también hay que poner mucho ojo. Y en el caso de Chile es bien triste, porque el informe habla, esto que me sale lo que lo hace gente de afuera. Yo lo estoy transmitiendo porque yo soy la directora de la oficina en Chile, pero esto lo hace la sección internacional. Entonces también a uno como chileno le da pena, porque nace de afuera. Ellos ven esta situación así. ¿Y qué es lo que ellos ven? Que producto del estallido social, que todos conocimos y vivimos, se empezaron a vandalizar iglesias. Al cierre del informe, en noviembre del año 2020, o sea, prácticamente un año después, se habían vandalizado 59 iglesias o capillas en Chile. 59, es que son cifras que uno tiene que tratar de visualizarlas porque es gigantesco. Entonces el informe pone una voz de alerta. Perdón, esto es con cierre a noviembre, pero hemos sabido que esto ha seguido ocurriendo, y de hecho el fin de semana pasado nos enteramos de una capilla en Villarrica. Exacto. Entonces el informe dice, ojo, primero se entiende que esta vandalización de los templos ha sido producto de una cosa mayor, o sea, no es que haya surgido un ataque solo a los templos, sino que a la institucionalidad del país. Pero tampoco es casualidad que dentro de todo lo que se atacó estaban los templos. Y por otro lado también dicen, ojo, porque habiendo ocurrido esto, que se entiende que a lo mejor fue un fenómeno inesperado y que no estábamos preparados, nadie se lo veía venir, sin embargo no se tomaron los suficientes resguardos para proteger los templos a futuro. Y quiero poner un caso, uno solo, en ejemplo. La iglesia de la Asunción acá en Santiago, yo soy de Santiago, por si acaso, que está al lado de la Plaza Italia, o sea, zona cero total, fue vandalizada en noviembre del año 2019, o sea, estábamos en la mitad del estallido. Y el año pasado, cuando el 18 de octubre se conmemoraba un año del estallido social, donde era evidente que iban a haber manifestaciones, o sea, era un año, esa iglesia no tuvo ningún resguardo, nada, y fue cuando fue incendiada. Entonces lo que dice el informe es, ojo, por un lado, porque por algo las iglesias han sido atacadas dentro de todo, entendiendo que hay un todo, pero también no se tomó de parte del gobierno y las autoridades competentes, y no se ha tomado hasta el día de hoy medidas para proteger los templos. El que una comunidad se quede sin templo, evidentemente es un atentado brutal a la libertad religiosa, no solo por el edificio. Al
final el edificio en sí es lo que menos importa. La iglesia somos nosotros las personas que vamos a ella, quienes formamos parte. Y estas comunidades de repente se encontraron con sus iglesias quemadas, con sus iglesias vandalizadas. La gran mayoría de ellas están todavía así, no han sido restauradas. En muchos casos tampoco hay culpables, y eso también lo dice el informe. O sea, hay cámaras, se grabaron las situaciones, etcétera, pero ¿cuánta gente hay juzgada por haber cometido eso? Porque obviamente al juzgar a alguien de alguna manera dice, oye, esto no es gratuito. O sea, si tú quemas un templo, una iglesia católica, evangélica, o si quemas una sinagoga, un lugar de culto, vas a tener un castigo. Eso tampoco ocurrió, no lo hemos visto. Entonces, estas comunidades, y la gran mayoría, no tienen y perdieron su lugar de encuentro. Y cuando tú no tienes lugar de encuentro, pierdes una de las dimensiones de la libertad religiosa. Sí. Acuérdense lo que hablamos al principio, es lo privado, porque obviamente tiene que nacer de ti, la fe no nace, pero tiene que haber y tienes que tener la posibilidad de manifestarlo públicamente. Y cuando te destruyen ese lugar, te están coartando ese derecho. Entonces, lamentablemente, Chile aparece con lupa en el informe diciendo, ojo, si no se toma conciencia de esto, porque si bien Sí. no hay ninguna ley directa que atente a la libertad religiosa, no se ha hecho nada para evitar hasta el momento lo que ha ocurrido, Sí, estoy pensando también. lamentablemente. Claro, tú hablaste específicamente de los hechos ocurridos ligados con el estallido social, pero también conocemos otras situaciones en el sur de nuestro país también. Entonces Así es. también ahí, tal como tú dices, ojo con este tema, o sea, eh, que, 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 que uno puede percibir el dolor de una comunidad. eh, voy a poner el caso de lo que ocurrió el año pasado cuando se incendió, por otras razones, no porque atentaron contra ella, una capilla de una comunidad de San Lorenzo en el sector de Cabildo. eh, que se incendia y para la comunidad fue devastador que esa capilla se incendiara. Entonces, yo me imagino cómo será para una comunidad cuando además esto es producto de un ataque directo. Y que tal como tú dices, donde vemos que no había resguardo, donde las posibilidades de reconstrucción también son más complejas también, porque por el temor de la misma gente de, bueno, si lo vuelvo a levantar me lo van a volver a destruir. Entonces, qué interesante hacer este vínculo también a nuestra propia realidad, porque también son señales de alerta que debemos ponerle y empezar como a ver cómo nos cuidamos también. Yo siento que también eso es importante. Y claro, tal como tú dices, nos duele escuchar desde afuera que nos digan esto como chilenos, pero qué bueno que también que nos digan, porque de alguna manera Sí. nos ayudan a mirar a lo que está ocurriendo. O sea, poner en cifras que fueron 40 y tantas capillas, no es lo mismo que tú nos digas, es que fueron algunas. O sea, ya hay un rostro de comunidades que están sufriendo y de gente que está sufriendo de manera concreta. Miren, estoy mirando la hora y nos damos cuenta que esta media hora ha pasado volando súper rápido. Pero Magdalena, yo creo que esto da otra conversa. Yo creo que más adelante vamos a volver a conversar contigo porque siento que es Cuando un tema ustedes quieran, feliz. que nos faltó. Yo creo que hay hartos otros temas que uno puede ir como derivando con respecto al tema que estamos hablando. También un día queremos también que tú nos cuentes y hablar contigo qué hacen ustedes como fundación, cuál es el rol que hacen en Chile. Yo conozco un poco algunas campañas que han hecho. Entonces, también involucrar un poco más a la comunidad diocesana de acá de San Felipe. Y así que agradecemos y te damos estos minutos como para despedirte de quienes nos han estado escuchando. Primero quiero volver a dar las gracias porque para nosotros es muy importante esta tribuna, esta oportunidad de hablarle a ustedes dos y también a las personas que nos están escuchando y crear conciencia de la libertad religiosa. Por un lado también para que seamos agradecidos, porque no todo es malo en Chile. Seamos agradecidos de lo que tenemos y cuidemos lo que tenemos. O sea, tenemos que cuidar y preocuparnos de que esta libertad religiosa que nosotros hemos experimentado y teníamos desde antes, digamos, del estallido social, que siga así. Y demos gracias por eso. Y también quería invitar a las personas que quizás se interesan y quieren conocer más en detalle el informe de la libertad religiosa, a que lo lean en nuestra web. Es gratis, se puede descargar ahí directamente. Y la dirección de la página web es www.acn-chile.org.
Ahí ustedes pueden leer por país. A lo mejor hay gente que le interesa específicamente saber Chile, a lo mejor hay hermanos migrantes que nos están escuchando y quieren saber qué pasa en su propio país. Ustedes pueden buscar por país, por zona geográfica. Lo hicimos de manera lo más interactiva posible para que gente como yo, por lo menos, que no somos estudiosos del tema, no somos abogados, podamos entender, y tratamos de hacerlo de la manera más simple posible, pero queremos ser la voz de todas esas personas católicas como nosotros, que en este momento no tienen voz, no son escuchadas, y quizás ni siquiera se sabe el sufrimiento que están viviendo. Y los invito a rezar, porque la oración también siempre es la mejor herramienta para conmover y cambiar esos corazones endurecidos que están persiguiendo o discriminando por religión. No, te agradecemos a ti, Magdalena. Yolanda, estos minutitos para despedirte de nuestros auditores. Sí, darle las gracias obviamente a Magdalena, un tema, pero un temazo, como se dice por ahí, y de verdad que tenemos que sacar como varios capítulos, José Luis, ¿ya? Porque es sumamente importante y de verdad sí, plasmar la realidad que viven muchos países es importante y como dices tú, sí, agradecer también la instancia que tenemos para por lo menos nosotros juntarnos, aunque sea de manera virtual, y poder hablar de Dios, de Jesús, de lo que pensamos y también cuidar nuestro espacio físico, que a veces como católicos nos critican tanto el hecho de que ay, reclaman porque les quemaron algo físico, pero va mucho más allá del edificio lo que nos queman cuando lo destruyen. Y eso también tiene que ver con el respeto, porque si yo respeto al otro, también tienen que respetarnos a nosotros como católicos. Así que 1.000.000 de gracias. No, muchas gracias. Así Muchas que gracias. nos vamos despidiendo. Saludamos a nuestros auditores que semana a semana se conectan por Radio Encuentro y también a quienes nos siguen por las redes sociales. Así que un saludo y esto fue Cristianos para el siglo XXI.